Congreso por aceptar mi ponencia, a los patrocinadores y sobre todo a los valientes que todavía estáis aquí a estas horas aguantando nuestras ponencias. Bueno, pues yo voy a hablar de la recuperación energética mediante turbinado hidráulico, en lo que esta ponencia está centrada en redes de abastecimiento, pero es una tecnología que se puede aplicar a cualquier tipo de punto donde exista un excedente de presión y un caudal aprovechado. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de la problemática por la que es necesario empezar a recuperar esta energía, estos excedentes de energía. ¿Cuáles son los recursos? Hablar un poquito de cuáles son los recursos que existen, que actualmente no se están explotando, para concienciarnos de por qué es necesario esto. Y empezaremos a hablar de la tecnología desarrollada pues, por nosotros y el caso de nuestra tecnología, un caso real aplicado y las aplicaciones que, aparte del caso real que vamos a ver, pues también podría tener junto con otros sistemas de turbinas que están aislados o desconectados de red. Vale, pues bueno, empezamos. En primer lugar, bueno, todos sabemos y sabéis muy bien que el precio de la electricidad pues, se va incrementando constantemente con cada año que pasa. Esto provoca que los costes de extracción y distribución pues, se disparen y es necesario controlarlos pues, aumentando la eficiencia energética de los procesos o recuperando energía. Luego, por otro lado, también sabemos que en las redes de distribución de agua existe un gran problema, que es el de los excesos de presión, que provocan roturas, fugas, pérdidas, que representan alrededor del 15-30% de pérdidas en el sistema. Y asimismo, pues también hay ubicaciones remotas donde no alcanza la red eléctrica, pero que es necesario un abastecimiento energético pues, para poder llevar a cabo operaciones en estas ubicaciones. En estas ubicaciones donde exista un recurso hidráulico, pues podemos obtener también un recurso energético. He cogido unos datos del informe del canal de Isabel II, que luego he ido extrapolando. Obviamente tendrán un margen de error debido a la extrapolación, pero que nos ubica y nos va a ubicar y orientar, ¿vale? Tenemos que en el año 2012 el canal de Isabel II, para abastecer el consumo humano en Madrid, pues consumió 300.000 millones de kilovatios hora, lo que supondría alrededor de 36 millones de euros en factura eléctrica aproximadamente. También sabemos que aproximadamente el 12% del consumo de agua a nivel nacional corresponde al consumo humano, un 10% corresponde a la industria y que un 75% se corresponde al consumo agrícola o para el sector de la agricultura. Entonces, si extrapolamos estos porcentajes con los datos que ya teníamos, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que tendríamos un consumo energético solo en Madrid de aproximadamente el 27,2% de la producción de la central nuclear de Cofrentes en 2012, solo para suministrar y abastecer de agua a todos los sectores que la usan. Habríamos tenido alrededor de 328 millones de metros cúbicos de pérdidas, ¿vale? Y hubiéramos necesitado pues aproximadamente en pérdidas se han consumido un 2% de la generación eléctrica de una central nuclear como es la de Cofrentes y alrededor de 22 millones de euros. Bueno, pues si esto es Madrid, ¿qué ocurre si esto lo extrapolamos al total de los habitantes de España? Pues bueno, básicamente tendríamos que un 197,6% de la producción energética de una central nuclear, que es la de Cofrentes, es la que se necesitaría para abastecer el suministro, y que tendríamos tendríamos alrededor de 5.800 metros cúbicos de pérdidas en el proceso de distribución y un coste de 92 millones de euros. Pues bien, esto también sabemos que debido a los excesos de presión que hemos comentado anteriormente, ahí tenemos energía. Pues en las válvulas reductoras de presión, que actualmente lo que hacen es limitar la presión a la salida, eliminando la presión que tienen a la entrada, manteniéndola constante, sabemos que por la distribución de potencias, en base a un estudio que hemos hecho, tenemos
que está alrededor de los 15 kilovatios, de 10 kilovatios, ¿vale? El 25-30% de ellas. Quiere decir que si fuéramos capaces de recuperar en todas las válvulas reguladoras de presión existentes en todos los sectores de consumidores de agua, podríamos llegar a producir el 15,44% de la producción energética de una central nuclear, que es la que estamos comparando todo el tiempo de Cofrentas. Por lo tanto, a modo de resumen y para no marear con tanto número que seguramente habréis dejado de seguirme hace un rato, lo he resumido en 3 números. Hace falta la producción eléctrica de 2 centrales nucleares para abastecer de suministro de agua a todos los sectores que la consumen, que son el humano, la industria y la agricultura. Se pierden, bueno, con más o menos este volumen de dinero que cuesta. Se pierden 680 millones de metros cúbicos de agua en el proceso de extracción y suministro, principalmente debido a las sobrepresiones que existen en estas redes. Pues bien, si fuéramos capaces de recuperar la energía existente en estas sobrepresiones que provocan estas pérdidas, evitaríamos las pérdidas y además produciríamos unos ahorros energéticos equivalentes al 24%. O sea, media central nuclear, una producción de media central nuclear. Vale. Bueno, ahora hemos visto un poco de números del por qué es necesario y por qué es interesante recuperar energía que hasta ahora mismo pues, no estábamos aprovechando. Bueno, hasta ahora, con la tecnología desarrollada, el principal problema que teníamos para recuperar esta energía es la variabilidad. Vemos aquí, esto es el láser, vemos aquí que por la noche pues tenemos un consumo muy bajo y por el día, conforme nos despertamos, oye, somos muy limpios, nos duchamos, consumimos mucha agua, va bajando el consumo y por la noche también nos gusta irnos limpios a dormir. Tenemos un pico aquí y vuelve a bajar. Claro, ¿qué ocurre? Con la tecnología actual necesitamos unas condiciones hidráulicas constantes de presión y de caudal para producir electricidad. ¿Esto qué implica? Pues que del total de recurso hidráulico disponible solo aprovechamos el 40% y dejamos el 60% sin aprovechar. No solo eso, sino que además con el turbinado convencional se necesitan hacer una descarga atmosférica, se reconduce el agua, se hace una descarga atmosférica o una rotura de carga, se tiene que recoger esa agua, recircularla y volverla a canalizar. Claro, esto al final, ¿qué ocurre? Que después con tanto problema en obra civil y tan poca energía que al final se acaba recuperando, pues se acaban instalando válvulas reguladoras de presión que se instalan en línea con los conductos que ya existen y te quitas el problema de la sobrepresión de encima, pero esa energía no la está recuperando. Bueno, pues bien, nosotros nos planteamos, es decir, oye, ¿por qué no desarrollamos una tecnología que sea capaz de comportarse como una válvula reguladora de presión, ¿no? Que sea capaz de adaptarse a las condiciones hidráulicas existentes y recuperar el total de esa disponibilidad de potencial hidráulico? Para eso, pues patentamos un sistema electrónico de control, ¿vale? Que es capaz de hacer variar el punto de funcionamiento de la turbina. En lugar de variar álabes mecánicos para que esa turbina siempre gire a una velocidad constante de manera que inyecte a la red o gire a la velocidad de sincronismo de la red, a nosotros nos da igual a la velocidad que gire, nosotros le modificamos ese punto para que precisamente se adapte en cada momento a la condición hidráulica que existe. Esto además que nos permite usar turbinas centrífugas o turbinas que van en líneas con los conductos existentes, ¿vale? Y tiene la ventaja de que tenemos pues también unos altos ahorros en costes de obra civil. Simplemente aprovechamos la infraestructura que ya tiene el cliente. Además, gracias a la electrónica, bueno, hoy día con la electrónica se puede hacer de todo. Pues ¿qué podemos hacer? Que la turbina se comporte de diferentes maneras. Podemos hacer que se comporte como una válvula reguladora de presión y le podemos decir que mantenga la presión constante a su salida. O podemos hacer que, oye, búscame el punto de máxima generación energética en cada momento, ¿no? Lo que en solar está muy integrado, que es el MPPT o el Maximum Power Point Tracking. También podemos hacer lo mismo, pero con la eficiencia. Oye, sígueme el punto de máxima eficiencia, porque, bueno, como bien sabéis, no coinciden, ¿vale? Siempre máxima eficiencia con máxima generación. O como una válvula de caudal dentro de unos rangos. Entonces, a ver,
Aparte de las ventajas que ya he comentado, vale, pues puede trabajar con presión a la salida, con contrapresión. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un punto donde tenemos 6 bares pero necesitamos solo 3, pues existen otros 3 que podemos aprovechar para generar energía. Pues con esta tecnología lo podemos hacer también, ¿vale? Simplemente aprovechamos el excedente de presión, lo que no necesitamos. Se instalan en línea con los conductos existentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aprovechamos la infraestructura existente por parte del cliente, ahorramos costes en obra civil, utilizamos componentes estándar, con lo cual tenemos un mantenimiento muy sencillo, un mantenimiento que no requiere de especialización por parte de los técnicos que acometen este mantenimiento, y además es muy accesible, puedes acceder a la turbina desde cualquier punto. Como se puede ver en la foto, en apenas un par de metros cúbicos la tenemos instalada, y como además viene preensamblada de fábrica, se instala en apenas un día. Y como bueno, he hecho mucho énfasis anteriormente, se adapta a las condiciones variables hidráulicas. Payback. Hace 4 o 6 años diréis, joder, qué alto, ¿no? Pues es que estoy hablando de una turbina de 10 kilovatios. Con 10 kilovatios podemos obtener unos paybacks ya de 4 o 6, o sea, conforme aumentamos esta potencia, estos paybacks se van hacia abajo. ¿Por qué he puesto este caso? Y diréis, ¿no ha querido poner el mejor de los casos? Pues no, porque he querido poner el peor para que se vea que incluso con el peor, en algún caso, puede hasta resultar viable. Aquí tenemos una gráfica, ¿vale?, de un caso en el que la turbina fue diseñada para 40 metros de columna de agua, y esta gráfica está hecha a 35 aproximadamente. Pues igual he querido poner un caso que no es el óptimo, no es el mejor, no es el de laboratorio, para que se vea que efectivamente ante una gran variabilidad de condiciones hidráulicas y en un rango muy amplio de funcionamiento de la turbina, estábamos por encima del 60%, en prácticamente el 60% del rango de funcionamiento de la turbina, y por encima del 70% de rendimiento en el 50%. Cuando hablo de rendimiento, hablo de rendimiento global, no de la máquina hidráulica, de rendimiento global, de energía que entra de forma hidráulica por la turbina y energía eléctrica que sale inyectada fuera de los equipos, ¿vale? Entonces, bueno, esto no aplica solo al tipo de turbinas que acabamos de ver, esto tiene una gran flexibilidad, aplica a cualquier tipo de turbina, Crossflows, Pelton, Kaplan, cualquier tipo de turbina del mercado puede adaptársele esta tecnología, y va a permitir que tenga unos rendimientos globales más elevados bajo condiciones hidráulicas variables. ¿Vale? Esto es un caso real, es una comunidad de regantes de casinos. El concepto de diseño es el que vemos aquí, se encuentra instalada entre 2 embalses, que el embalse A distribuye a una serie de embalses cotas abajo, y en este punto teníamos 6 bares. Pues necesitaban 2 a la salida, aprovechamos 4 de ellos. La potencia instalada son 34 kilovatios con un caudal de 100 litros por segundo, ¿vale? Y los 4 bares que hemos mencionado. Esto es un poco fotos de la instalación real para que veáis cómo es. Es muy sencilla, compacta, ¿vale? Y bueno, de hecho las curvas de rendimiento que hemos visto anteriormente son las de esta instalación, que fueron hechas cuando el nivel del embalse era prácticamente, el embalse ya estaba vacío. Aplicaciones, bueno, aplicaciones tiene la tecnología, como he dicho, a cualquier tipo de sector, de industria, es aplicable a la entrada de depósitos de agua, desaladoras, nuevas minicentrales hidráulicas, modernización de antiguas minicentrales hidráulicas. Se puede aplicar en potabilización de agua, en minería, en la industria minera, que también consume, en la industria acerera, que consume mucha agua. O sea, el mapa de aplicaciones es muy amplio, ¿vale? Entonces, esto que hemos estado hablando sería una aplicación en la que se necesita una demanda energética elevada. Pero ¿qué ocurre en sitios donde tenemos una muy pequeña demanda energética y tenemos sobrada capacidad hidráulica? Bueno, pues podemos instalar
otro tipo de turbinas donde no accede la red eléctrica, que serían las turbinas para sistemas aislados que generan en corriente continua. También trabajan a contrapresión y son turbinas que se adaptan a las necesidades energéticas de cada ubicación. Requieren igualmente de muy poco espacio y a partir de solamente 0,7 bares de presión ya pueden generar energía hasta la necesidad o la demanda energética que se requiera. Entonces, bueno, ya para acabar, simplemente pues ver las curvas de rendimiento, este caso real que fue instalado en una TAP en Cullera, en Valencia, donde con una de nuestras turbinas pues abastecemos energéticamente la etapa, pues la iluminación, el telemando, etcétera. Acabamos montando allí una red trifásica para que evitar así ahorrarse el coste de llevar la línea eléctrica que estaba a más de 2 kilómetros. Y bueno, de nuevo, otra vez, gracias por vuestra atención y bueno, cualquier duda, pues luego estaré encantado de atender a vuestras preguntas.